con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el hombre que encabezó el equipo del Instituto Nacional de Antropología que hizo posible el rescate de lo que conocemos como el Templo Mayor y pues dieron con el núcleo la primera de las estructuras, ¿verdad, Eduardo? Bueno, sí, hemos encontrado o detectado hasta 7 agrandamientos del Templo Mayor. Superpuestos. Superpuestos, claro, uno a otro. Y pues platicamos ayer algunas cosas de la conquista, pero hay algo a propósito de la detención de Cuauhtémoc, el último tlatoani, y me vino a la mente, hay una parte que ojalá tú le narres a la audiencia, en que el propio Hernán Cortés, en alguna batalla en Tlatelolco, ¿no?, que era el otro islote al centro del lago, es capturado por los mexicas. ¿Y qué es lo que sucede? Sí, mira, en el transcurso de las batallas, en efecto, llega un momento en que un grupo de soldados mexicas logra capturar al capitán español y se lo llevaban, ¿verdad? Cuando irrumpen, claro, se dan cuenta las fuerzas de Cortés, irrumpen y logran rescatarlo. Ahora bien, ¿por qué no lo mataron ahí mismo? Porque por algo que habíamos dicho ayer, ¿no? Si era un prisionero, iban a ofrendarlo a Huitzilopochtli. Entonces, pues Cortés se libra, pues ahora sí que porque se dieron cuenta de que había sido capturado su capitán y lo logran rescatar. Pero el destino que le iban a aplicar era el del sacrificio. El de la ofrenda a Huitzilopochtli. Exacto. A ver, Eduardo Matos Moctezuma, algo que ha sido una especie de, no sé si llamarle trauma nacional, que tiene que ver con Malitzin o Malinche. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el papel que desempeñó la Malinche en la conquista de México? Bueno, la Malinche, en primer lugar, era una mujer muy inteligente. Había sido hija de caciques, por ciertas circunstancias, finalmente la habían regalado, en fin, hasta que finalmente, después de la batalla de Centla, en Tabasco, es regalada a Cortés con 20 mujeres indígenas. Pero ella era una... Perdóname, dices Centla, ¿no es ese capítulo que yo conocí en la escuela como la batalla de Champotón? Bueno, fíjate que en Champotón, por cierto, se dieron batallas, inclusive por parte de los mayas, en contra de las primeras expediciones antes de Cortés, ¿no? La de Hernández de Córdoba, por ejemplo, Grijalva y demás. Allí en Champotón es donde se llevan a cabo algunas de las batallas, ¿no? Y entonces Malinche, que hablaba el maya, hablaba el náhuatl y quizá otras lenguas indígenas, pues le va a servir a Cortés de mucho. Igual que Jerónimo de Aguilar, eran quienes servían como traductores. Entonces, si te parece bien, recuerda un poco Jerónimo de Aguilar, porque de alguna manera como que Cortés desde su llegada pues llega con una especie de computadora y a las primeras de cambio ya tiene idea de lo que hay en el centro del altiplano. Sí, gracias precisamente a las traducciones que le están haciendo la Malinche y Jerónimo. ¿De dónde sale Jerónimo de Aguilar? ¿Y Jerónimo venía en una nao que llega a naufragar, ¿verdad? Y logra llegar junto con otros a las costas mayas. Y entonces ahí llega junto con Gonzalo Guerrero también, que Gonzalo inmediatamente consigue mujer, tiene sus hijos, diríamos que los primeros mestizos.
En cambio, Jerónimo se ve que tenía algunas órdenes menores eclesiásticas. Entonces él dicen que se clavaba en su libro de horas que logró rescatar del naufragio, ¿verdad? Y no volteaba, me imagino, a ver a las mayas que pasaban por ahí. Entonces, él, cuando llegan y lo rescatan, cuando llega Cortés y se entera que hay españoles por ahí, les manda a traer. Gonzalo se niega y dice, no, yo ya soy aquí casado, mira mis hijos cuán bonitos son, ¿verdad? Jerónimo, pues sí, se regresa de inmediato, va a las naves y allí va a empezar la importancia de él. Poco después. Que ya aprendió maya. Que ya aprendió maya. 7 años. Del maya al español y luego con la Malinche, pues del maya al náhuatl. Y entonces, pues Cortés tiene traductores como los que hay en la ONU, Eduardo. Sí, pero fíjate que estabas diciendo algo muy interesante. Cómo Cortés, previamente, antes de llegar a Tenochtitlan, ya tenía una información de cómo era la ciudad, porque estando en Tlaxcala, por ejemplo, le pregunta a los tlaxcaltecas que cómo es la ciudad, de las armas que tienen los mexicas, etcétera, y a través de esta triangulación de lenguas, pues se va enterando de las características de la ciudad. Entonces imagínate que tiene información privilegiada antes de llegar al lugar en donde primero va a recibir la derrota de la Noche Triste, pero después pues, va a atacar ya con todas sus fuerzas y miles, mira, nos dan un listado, Bernal Díaz, en que por lo menos había, digamos, alrededor de 30,000 guerreros indígenas que lo apoyaban, la mayoría de ellos tlaxcaltecas, ¿no? Sí, entiendo que españoles en esos años no hubo más que alrededor de 1,000 en el mejor de los casos. 1,000. Sí, 800, 1,000 por ahí, ¿verdad? Y entonces, imagínate, forma un ejército formidable y entonces viene otra de las causales, obviamente, la militar, para la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, pues corta el acueducto que daba agua a Tenochtitlan y pone sus tropas al principio de las calzadas que llevan a Tenochtitlan y con los bergantines controla el lago, con lo cual no deja entrar bastimentos, ya no tenían agua, en fin. Entonces es una situación muy desesperada para los defensores, para los mexicas, que pese a eso pelean denodadamente, pero pues finalmente van cediendo, van replegándose y la última resistencia se va a dar en Tlatelolco, ¿no? Eduardo, esto de la traducción a través de Jerónimo de Aguilar y la Malinche, pues es lo que ya desde el arte de la guerra del chino Sun Tzu, como se llame, y en los actuales ejércitos y corporaciones policíacas le llaman pues labores de inteligencia, es decir, prever a dónde vas a llegar y cómo resolver el problema, ¿no? Sí. Eso aplica, creo, en lo que después se llama inteligencia militar. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjate que sí es un momento muy importante al cual se va a unir otra causal, otro factor, y es la epidemia de viruelas, que empieza, imagínate una población concentrada en Tenochtitlan y Tlatelolco, sin agua, sin alimentos, ¿verdad? Teniendo que pelear a diario, en fin, pues es muy... vulnerable a que llegue, además no estaban inmunizados, a que llegue una enfermedad de este tipo y prende de una forma tremenda, ¿no? O sea, parece que fueron más los muertos por viruela que por las batallas con los conquistadores. ¿Estoy mal? Bueno, sí hubo una cantidad muy fuerte, lo relatan varios cronistas, ¿no? Y fueron miles los que perecieron
por esta causal. O sea, fueron determinantes causas económicas por el sometimiento de otras naciones autóctonas y pues por la viruela que les llega como actualmente la pandemia en el mundo, ¿verdad? Sí, y las causas militares de todas estas estrategias, en fin. Y hay otra más que por lo general no se menciona, fíjate, que son las causales psicológicas, Claro. lo que se daba en cada bando, ¿no? Qué pensamiento había en cada bando y demás. Lo que le llaman la cosmogonía, ¿verdad? Pues sí, porque el español venía imbuido de un espíritu de lograr tierras para la corona, a través de eso lograr prebendas, buscaba oro, también evangelizar almas para salvarlas, etcétera. En cambio, en el bando mexica ya había ocurrido, ¿te acuerdas aquellos pronósticos, Tetzahuitl en náhuatl, en el cual no se, digamos, la gente lo interpretaba, el pueblo mexica, como que iba a haber calamidades severas para el imperio, ¿no? Y el regreso de Quetzalcóatl. Sí, el regreso de Quetzalcóatl, que tampoco es otra cosa que hay que revisar bien, porque parece que investigaciones están ahora poniendo en claro que primero las acepciones que había sobre el término teo o teteo, ¿no? Que no solamente era Dios, sino que tenía otras connotaciones y que parece ser que no, que no creían mucho en que fueran dioses, ¿no? Ya. Bueno, Eduardo, pues mira, es jueves. Normalmente el asalto a la razón está compuesto por conversaciones, en realidad pocas tan incitantes, imaginativas, extraordinarias como la que estoy teniendo estos días contigo. Y los viernes suele ser un programa musical, pero como el viernes, o sea, mañana, es el aniversario de los 500 años de la conquista de México, yo te pido que aguantes acá para que el mero día del 13 de agosto hablemos de la conquista de México. ¿Te parece? De acuerdo. Muchas gracias, Eduardo Moctezuma, muchas gracias a ustedes y no se lo pierda mañana.